Nosotros jamás recibimos una orden de asesinar a alguien porque su tendencia política fuera de uno u otro lado. Nuestras órdenes eran muy claras, era proteger a la población y proteger lo que era la infraestructura. Vimos amigos irse, los vimos no volver, o volver cubiertos con una bandera. Tener que irle a hablar a la familia, cómo explicarle a una mamá, cómo explicarle a una esposa recién casada que estábamos defendiendo al país. Al final creo que uno no debe cambiar la libertad por nada. Pues mi nombre es Lucila Sierra, soy oficial asimilada o retirada del Ejército de Guatemala. También tengo una licenciatura en arqueología y tengo un posgrado en historia. Creo que al final es lo más importante de esto, o sea, no es cuestión de poner buenos y malos, sino es cuestión de crear una equidad real. Porque así como hay historias de un lado, hay historias del otro. Y hay otras que no son historias de un lado y se las están inventando. Entonces, yo creo que al final lo más importante es tratar de conocer un poco más. He escuchado a gente decir, el ejército empezó la guerrilla, pero es falso. Cuba y los infiltrados cubanos, los enviados cubanos fueron los que iniciaron la guerrilla. Es cierto, habían gentes que ya tenían ciertas tendencias, pero vinieron los cubanos a entrenarlos. Había una radio clandestina. En esa época en Sierra de las Minas no es como ahora que un par de cámaras, desde la computadora, desde la sala de la casa uno puede hacer una edición. No, en esa época hablar de una radio era hablar de todo un paquete de equipo pesadísimo que no cabía en un solo salón. Y esta gente tenía una radio clandestina y transmitía desde la radio. Y lo pueden buscar en la hemeroteca. Desde 1959, ni bien cae Cuba, el 1 de enero del 59, en febrero ya están los infiltrados cubanos aquí en Guatemala, iniciando todo ese proceso de captación de gente y de entregarles recursos. Alguien me decía a mí, encontraron buzones que se supone que iban a mandar equipo a Cuba. No, yo creo que era equipo que Cuba estaba mandando para empezar a equipar a la guerrilla, que más tarde nos dio tantos problemas y nos causó tantas tristezas en el país. Yo estoy consciente, yo soy militar. Soy militar en situación de retiro. Pasé más de 20 años trabajando lo que era historia militar y tuve que aprender a ver y a tragarme amargo muchas cosas. Como leo, yo pasé por todos los puestos jerárquicos. Yo fui soldado, fui especialista y luego oficial asimilado. No, nunca me he escondido en la universidad, nunca me escondí. De hecho, mis compañeros de la universidad fueron gente muy, muy razonable en ese sentido. Eventualmente hasta pasajes a Tikal les conseguí porque éramos arqueólogos. Y siempre tuve ese apoyo. Por supuesto, también recibí amenazas y ofensas en la universidad. Me rayaron el carro, me pincharon las llantas. Yo no podía dejar mi carro en el mismo lugar 2 veces seguidas, porque rápido, además era un carro de cuarta mano, color anaranjado, súper llamativo, entonces me lo ubicaban rapidísimo. Pero pongamos, nunca oculté quién era ni de dónde venía. Incluso una vez, encapuchados, me empezaron a gritar y a amenazar en la universidad. Y yo me enojé y le dije, yo estoy aquí porque no tengo dinero para irme a una privada. Y tengo el valor de venir aquí porque busco una educación y una superación. Y tú tendrías valor de irte a meter a un cuartel sin la máscara y decir quién eres. Y los compañeros de la universidad empezaron, sí, a apoyarme. Por supuesto, también algunos me apoyaban de frente y me apuñalaban de espalda. Pero me gradué en la universidad, en la San Carlos. Agradezco la educación que recibí, era la que yo podía pagar. Incluso mi tesis fue sobre armamento, que fue un tema totalmente fuera de lo que se acostumbraba en la escuela. Pero sí, yo estuve destacada, vi muchísimas cosas y jamás, y eso sí lo puedo jurar ante cualquiera, nosotros jamás recibimos una orden de asesinar a alguien porque su tendencia política fuera de uno u otro lado. Nuestras órdenes eran muy claras, era proteger a la población y proteger lo que era la infraestructura, para que la gente pudiera tener la libertad de caminar y la tranquilidad de continuar con sus vidas y su trabajo. Vimos amigos irse,
Los vimos no volver o volver cubiertos con una bandera. Tener que irle a hablar a la familia, cómo explicarle a una mamá, cómo explicarle a una esposa recién casada que estábamos defendiendo al país. La mamá de un oficial me abofeteó cuando le dimos la noticia. Otra mamá de otro oficial me dijo, lo que más resiento de todo esto es que mi hijo murió solo. Y yo le dije, no, Dios estaba con él. Pero hasta el último día de su vida esa mujer decía eso, que su hijo había muerto solo, que no había tenido un padre que lo consolara o le diera la extrema unción. ¿Cómo le explica eso uno a una madre? Y ahora vienen y le gritan a esta gente, genocidas, asesinos, Dios mío. O sea, yo tuve familia que estuvo involucrada en la guerrilla. Infortunadamente, una noche alcanzaron a mi tía, le dieron un crucifijo que cargaban esta persona en su cuello y le dijeron, murió por la revolución y la causa. Y ella hasta el último día de su vida nunca aceptó esa situación. Entonces, fue un enfrentamiento muy difícil. Habían cosas que yo regresaba a mi casa y obviamente no podía hablar de eso con mi papá o con mi familia. Y me lo tragaba. Incluso cuando ya hubieron misiones de paz al extranjero, yo precisamente me ofrecí de voluntario a una misión de paz buscando, decía yo, Dios mío, con todo lo que pasamos nosotros podemos colaborar en algo a que un país evite esto. Lo hice. No sé si evitamos algo, no sé si colaboramos en algo realmente, pero a la larga me fui satisfecha. Yo no trabajé por una institución, yo trabajé por un país. Y cuando me ordenaron de parte de la institución ir a palear arena, porque la gente lo necesitaba, fuimos y paleamos arena. Cuando nos ordenaron en algún momento que teníamos que llevar víveres porque hubieron huracanes, hubieron emergencias, fuimos y lo hicimos. Nunca, jamás ataqué a alguien sin que alguien me atacara a mí primero. Trabajando en esta situación me pidieron que apoyara a la gente que quería ir a dar su testimonio cuando se empezó a hacer la recopilación de información del REMI. Y fui a Quiché, de hecho fui a Quiché, a Quesaltenango, Huehuetenango, y nos reuníamos con los comisionados militares, nos reuníamos con los patrulleros de autodefensa civil, y les decía, digan la verdad, traten de decir siempre la verdad, porque a la larga son cosas que si uno miente después se revierten. Y si tienen denuncias escritas, si tienen partes, testimonios o lo que sea, preséntenlos. Y fuimos varias veces y la última vez que fui, la misma gente con la que habíamos estado charlando, porque les pedimos, mire, cuénteme a mí cómo lo va a ir a contar al REMI. Bueno, en ese momento no se llamaba REMI, pues era la Comisión de Recopilación de Información. Y la gente me decía, mire, nosotros fuimos y cuando empezábamos a hablar que la guerrilla nos había zanjeado los caminos y que no podíamos sacar el producto y que el Ministerio de la Defensa a través de la Fuerza Aérea fue que hicieron el puente aéreo para poder llevar y traer producto, nunca nos cobraron. Y cuando lo llegamos a contar y todo eso, no nos quisieron recibir los argumentos, no nos quisieron aceptar las cosas. Cuando contábamos que nos habían robado, que nos habían sacado de nuestras casas, que nos habían amenazado, no nos quisieron recibir la información, porque dijeron que eso no era lo que ellos estaban buscando. Incluso recuerdo un caso que realmente a mí me partió el alma de un señor, ya era un señor anciano, era un señor mayor, que me dijo, mire, señor, me dijo, a mí me robaron mis cochitos y me robaron mis gallinas. Y él vivía metido hasta el fondo de una montaña. Pues. Y yo llegué a la iglesia, me dijo, porque era la par de la iglesia donde recibían las denuncias, y les comenté, miren, es que fíjense que a mí llegó la guerrilla y se llevó mis coches y se llevó mis gallinas, y el que me recibió la historia me dijo, no sea ridículo,
está chillando por un par de coches y un par de gallinas. Y yo creo que ese que le dijo ridículo nunca había vivido en el campo, nunca había estado en el campo y nunca había entrado en el concepto de que a esta persona le quitaron su medio de vida. A esta persona la dejaron, es como que entraran a su casa o a mi casa y nos vaciaran la casa y nos vaciaran las cuentas de banco y nos vaciaran las tarjetas de crédito o tarjetas de débito. O sea, a este señor lo dejaron en el aire, sin nada. Entonces, ¿cómo minimizar y ridiculizar a esta persona que estaba llegando a decir, la guerrilla me quitó mis coches y me quitó mis gallinas? Es ridículo que lo ridiculizaran. Entonces, se vieron muchísimas cosas así. La gente a veces no entiende lo que siendo uno militar llega a ver. O llega a no contar a las casas o a tratar de reilvanar la vida, pues. Pero realmente las pérdidas, el no poder estar cuando nace un pariente, un hijo, un sobrino, niños que nunca conocieron a sus papás. En el caso de nosotras como mujeres, que yo vi muchísimas damas en asuntos civiles, cumplían años sus hijos, no podían estar con ellos, pasaban los grados, no podían estar con ellos, los 10 de mayo no podían estar con ellos. Y son cosas que las personas no valoran realmente. Cuando uno está en una casa sentado, dando por hecho que tal día va a ir al colegio a recibir las notas del hijo, pues es eso, las notas del hijo. Pero cuando estando uno lejos no lo puede hacer, es terrible. A mi sobrina la tuvieron que hacer una intervención de urgencia y a mí no me dijeron hasta que había salido del riesgo porque no querían preocuparme porque sabían que yo no podía hacer nada. Entonces es extremadamente difícil. Algo tan sencillo como lo que ahora es el poderse subir al techo a paliar la ceniza del volcán. A mucha de la gente que estuvo y que está dentro del ejército no se le hace fácil porque tiene que ir a quitarle la ceniza del volcán a otras personas o ir a evacuar a otras personas. Entonces, no se la lleva uno fácil. Tampoco voy a decir que éramos unos héroes de historieta porque sería falso. Éramos personas comunes, teníamos hambre, padecíamos frío, teníamos miedo, rezábamos y rezábamos mucho. Queríamos algo bueno para el país, queríamos algo bueno para nosotros mismos. Hicimos lo mejor que pudimos. ¿Hubieron errores? Sí, hubieron errores. No éramos perfectos, no somos perfectos. Pero no éramos los monstruos con cachos y cola que nos hacían ver o que nos quieren hacer ver ahora a nivel internacional. Todo el mundo quiere ver las cosas o blanco o negro, pero no entienden esa conjunción de grises que hay en el medio. No me arrepiento. Disfruté mi vida militar. Disfruto mi vida en la actualidad. Me gusta ser historiadora. Me gusta trabajar en lo que trabajo. Y creo que este país podría ser mucho más grande y mucho más próspero si la gente dejara de estar buscando diferencias y empezara a buscar lo que nos hace realmente nacionales, lo que nos hace guatemaltecos, y empezar a ver que realmente todos al final tiramos aquí el ombligo. Yo siempre me he dado clases y siempre que doy clases les digo a la gente lea. Y me dices que yo leo en internet. Sí, pero en internet cualquiera escribe y lo hace en forma anónima y escribe lo que quiera. Luego, hay los libros, cuando hay una firma, están sustentados por una persona. Pero digo, pero documentos académicos que tengan un soporte bibliográfico. Yo he visto muchísimas novelas en la actualidad y y lo peor es que mucha gente las cita como referencias cuando son novelas. Entonces uno no puede saber en qué punto termina la verdad y empieza la parte novelística del asunto,
y empiezan a hacer ese esquema de historias. Yo he escuchado decir que en un par de novelas leí que los soldados tiraban a los niños y con las bayonetas los atravesaban. Solo para que lo sepan y mejoren la historia, el Galil no usa bayoneta, que era el arma orgánica del ejército. No, es imposible hacer eso. Y nos comparan con los nazis. Y solo para aclarar, era nacionalsocialista, no era nacionaldemócrata. O sea, su tendencia era de izquierda, porque era de control. No digo que la derecha es perfecta, pero da muchas más oportunidades. Y para los que no sabían que había un muro que dividía Alemania, la gente huía del lado comunista y del lado soviético. No había gente que corriera hacia ese lado. La gente huía de ese lado. Y hay estadísticas, ya hay información, ya hay todo. Entonces, en el momento en que un sistema le impide a una persona desarrollarse, opinar, viajar, en ese momento ese sistema no sirve. Y en ese momento me tengo que salir de ahí o tengo que hacer algo por cambiarlo. Yo estando en la misión de Naciones Unidas conocí gente de Polonia, de Rumania, ahora creo que es República Checa, antes era Checoslovaquia. Conocí gente de Ucrania, de Rusia, y los polacos y los rumanos y los búlgaros también me comentaban que estaban en discusión y que iban a hacer como una especie de, no sé cuál sería el término correcto, si plebiscito o referéndum, pero iban a hacer una consulta a su población para ver si abolían el comunismo en estos países. De hecho, Polonia, tengo entendido que lo abolió, y Rumania también. Y Bulgaria está todavía en ese proceso porque todavía nos escribimos con ellos. Y decía que la gente que debía opinar era la gente que había vivido bajo esos sistemas. Pero no podían cerrar la opción a los jóvenes porque entonces eso hubiera sido inconstitucional. Pero entonces recomendaron mucho que las personas que vivieron bajo el régimen contaran, visitaran los diferentes lugares y contaran a los jóvenes, y se hicieron mesas de discusión donde llegaban personas más jóvenes que no habían pasado por ese proceso y les contaban y les enseñaban fotos y les enseñaban reportajes y les enseñaban cosas que hablaban sobre esa situación. Entonces lo que se dieron fue la tarea de educar y de informar a los jóvenes para hacer la votación. Al final tengo entendido que Polonia se los llevó, creo que con un 70 y pico % que se aboliera el comunismo de la Constitución. Y yo estoy de acuerdo, si yo quiero ser comunista, muy bien, yo puedo ser comunista, pero voy a ser comunista con mis cosas, no con las cosas del vecino. O sea, no voy a llegar y voy a decir, bueno, como usted tiene 2 cámaras, entonces le voy a quitar una y se la voy a dar a alguien más. O sea, no es ese el concepto. Si yo creo que los demás deben de tener lo mío, muy bien, entonces voy a regalar mis cosas, pero son mis cosas, las que yo trabajé. No voy a quitarle las cosas a otra persona para hacerlo. Al final creo que, o sea, yo soy totalmente anticomunista porque soy totalmente en contra de cualquier sistema que me coarte mi libertad de expresión. Incluso el día que yo me jubilé puse en mi Face, a partir de hoy, yo dejo de ser un ciudadano de segunda categoría. Y todo el mundo, me acuerdo que se asustó, sí, porque mientras yo estoy de alta, yo soy apolítica, soy obediente y soy no beligerante, porque así me lo norma la Constitución, pero no lo malentiendan, fue una elección. Yo decidí vivir así y decidí mantener mi servicio en la patria así. Pero una vez entregué el uniforme, en ese momento yo puedo opinar y puedo decir por qué no estoy de acuerdo y por qué sí. Y tengo derecho a votar, que yo no sé si lo saben,
pero en la época de los nazis, lo primero que le quitaban a los disidentes era el derecho al voto. Y cualquiera aquí en Guatemala puede ir a votar, media vez tenga los 18 años y esté en su pleno derecho. Entonces dije, ahora voy a ir a ejercer mi voto. Y no se imagina el gusto que a mí me dio ir a hacer mi cola para ir a votar. Porque dije, me va a gobernar alguien, pero esta vez va a ser bajo mis términos. Al final creo que uno no debe cambiar la libertad por nada. La libertad de ver a sus hijos crecer, la libertad de elegir en dónde vivir, la libertad de viajar, la libertad de leer y la libertad de escoger lo que uno quiera leer. Y la libertad de ver a los hijos crecer y saber que ellos van a tener esa libertad también. La libertad no debe ser la moneda de cambio por nada.